La fórmula infalible. En Ho'oponopono hay una fórmula infalible, y si no me crees, te reto para que la pruebes y te sorprendas con los resultados. Pero antes de dártela, permíteme que te cuente una historia. Yo pertenecí a la Renovación Carismática Católica aproximadamente entre 23 y 24 años, pues crecí en una familia con esta tradición. Un domingo en una de las homilías el sacerdote le dijo a la comunidad: levanten la mano los que leen diariamente la Biblia. La levantamos muy pocos. Luego volvió a decir: ahora levanten la mano los que hacen novenas sin importar la devoción que sea. Y ahí sí se levantaron casi todas las manos. Él de forma picaresca sonrió y esta vez dijo: vengan aquí al frente los que dijeron que leen la Biblia. Y como ya todos los vieron, el que se quede allá sentado me dicen que yo voy por él. Salimos aproximadamente 12 personas de una comunidad grande. Fue pasando al lado de cada uno y le dijo: ¿para qué lees la Biblia? Cada uno dio una respuesta diferente. Yo recuerdo que le dije: para entender lo que significan las parábolas y cada una de las lecturas que hago. Escuchó todas las respuestas y nos dijo: los felicito, vayan a su puesto. Cuando ya estábamos en nuestro lugar, volvió a inquirir: los que leen la Biblia también hacen novenas, levanten la mano. De estos, solo 3 no la levantamos. Hizo un corto silencio y comenzó: usted, señora, ¿para qué hace la novena? Para pedir por la salud de... Y uno a uno comenzaron a responder. Él preguntaba de forma aleatoria y las personas respondían: para pedir empleo, para pedir ayuda económica, para pedir esto, para pedir lo otro. Luego dijo: ¿y los que leen la Biblia qué? En este momento hubo personas que creyeron haber captado el mensaje y comenzaron a responder: para agradecer por tal cosa, para alabar, para tal otra. Él nuevamente sonrió y dijo: no han entendido. Cuando usted hace una novena es para pedirle a Dios cualquier cosa que usted necesite. ¿Estamos de acuerdo? La comunidad asintió. Y cuando leemos la Biblia es Dios quien nos pide a nosotros. ¿Qué nos pide? Que cambiemos nuestro estilo de vida, que seamos más generosos. Y se extendió en esa explicación. Te preguntarás: ¿por qué me estás contando esto? Porque cuando comencé a practicar Ho'oponopono, una de las primeras cosas que entendí es que el Ho'oponopono, además de practicarse para agradecer, lo principal es para entregarle a la divinidad lo que no funciona en tu vida y reclamarle su opuesto para que todo comience a fluir. Y es cada persona quien debe saber lo que requiere para agradecerlo y disponerse a recibirlo. Personalmente pienso que la divinidad quiere lo mejor para cada uno y por esto nos dio el libre albedrío para que elijamos qué hacer y en el tiempo oportuno. Lo cierto es que todos los caminos conducen a Roma y cada uno decide por cuál medio llegar en su propio tiempo. Practica todo lo que a ti te dé paz. El Ho'oponopono es una opción entre otras. Cada uno es libre de elegir lo mejor para sí mismo. Yo soy una encontradora de respuestas y la mayoría de estas las he encontrado en el Ho'oponopono. Mientras más vibres en amor y agradecimiento, mayores serán los resultados que tendrás. Esta es la diferencia. Un ejemplo de esto es: si tú crees que eres un mediocre porque algunas personas te lo han dicho y tú lo has creído, entonces en las actividades que realizas, al revisarlas, te das cuenta que tienes razón, porque pudiste haberlo hecho mejor. Un mediocre es uno que medio cree en él y se convence de lo que los demás le dicen. Su valor viene de la opinión ajena. Amparo, ¿y cuál es la fórmula infalible del Ho'oponopono? Para esta situación, tú le dices a la divinidad: primero, gracias por permitirme ver que en muchas ocasiones actúo de forma mediocre. Y esto solo se lo dices una vez. Luego repites: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. La segunda es: gracias porque a partir de hoy yo soy seguro de mí mismo. Esto sí lo repites con frecuencia. Yo soy seguro de mí mismo. Gracias, te amo. Gracias, me amo. Y el tercer paso es: como la persona ya es un practicante de Ho'oponopono,
Esto hace que desarrolle el 100% de responsabilidad y cada que esté haciendo algo va a estar presente en conciencia y comenzará a ejecutar cada vez más sus actividades de forma extraordinaria, lo cual lo llevará a ganar más confianza en sí mismo y certeza en la divinidad. Y cuarto, que este es el paso imprescindible. La fórmula es muy simple. Tú entregas, reclamas y aceptas, o sea, que recibes el regalo divino. Es la forma más sencilla y efectiva para comenzar a transformar la conciencia y evolucionar. Si cada ser humano comienza a realizar estas pequeñas transformaciones en su vida, ¿te imaginas cómo va a cambiar el mundo? En resumen de todo lo que te dije, es el siguiente. Con la novena haces una práctica devocional donde le pides a Dios lo que necesitas. Al leer la Biblia, inicias un proceso de reflexión e interpretación de los mensajes divinos para transformarte interiormente y actuar en coherencia con esos principios. Es por esto que se dice que Dios nos pide. Respetuosamente pienso que Él nos guía. Con el Ho'oponopono le entregas a la divinidad lo que no funciona en tu vida y obtienes la transformación positiva de estas situaciones, donde todo comienza a fluir de forma amorosa y armoniosa, porque vives en gratitud. Todas las opciones son válidas desde que tú estés conectado contigo mismo y con la divinidad. Lo mejor es que eres libre de elegir si lo deseas hacer o realizar las tres prácticas. Esta reflexión es para generar una nueva conciencia de las prácticas espirituales sin dividir. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tus comentarios. Nos vemos muy pronto.